Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un gran privilegio y una gran responsabilidad compartir las palabras del Señor en esta tarde. Como les decía, es una gran responsabilidad para mí compartir la palabra del Señor esta tarde. Agradezco a todos aquellos que han estado orando por mi vida durante esta semana, por sus palabras de aliento. Realmente lo aprecio y sé que el Señor ve estas cosas también. Como ya hemos leído el pasaje, simplemente invitarla a que se enfoque en el versículo 5, Mateo capítulo 2, versículo 5. Ya que en las palabras de Jesús se centra el mensaje de esta tarde. Entonces, leamos. Observe bien lo que dice acá. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Oremos. Padre eterno que habitas en gloria, Dios, en esta hermosa tarde venimos delante de tu presencia, agradecidos por tu palabra. Gracias a Dios porque siempre está disponible para hablar a nuestras vidas, oh Dios. En esta tarde te agradecemos porque tu gracia, oh Dios, un día nos alcanzó y hoy esta gracia admirable nos hace dignos delante de tu presencia, oh Dios. Gracias, oh Dios, porque un día llegaste a nuestras vidas y la cambiaste totalmente. Hoy venimos delante de tu presencia, Dios, con nuestros corazones, oh Dios, disponibles para escuchar una vez más de tu palabra y que ella, oh Dios, cambie nuestra vida como lo ha hecho muchas veces, Padre. En Cristo Jesús te lo agradecemos, oh Dios. Amén y amén. El mensaje de esta tarde se titula La fe que salva al perdido. Como les decía, me basé en Marcos capítulo 2, versículo 5, en donde Jesús, al ver la fe de ellos, de los 4 hombres que llevaron al paralítico, dice que se acercó a este paralítico y le dijo: Hijos, tus pecados te son perdonados. Tenga este versículo en mente porque en él se centra el mensaje de esta tarde. Así que quiero que escuche y preste mucha atención a lo que voy a decir en este momento. Vivimos en un mundo en donde no hay obstáculos por ir a favor de lo tradicional y de la cultura. Se aprecia en gran manera que sea tolerante e incluso participe en las decisiones que se toman bajo una perspectiva meramente humana. En la actualidad, la sociedad en la que vivimos se basa en sus propias opiniones y deseos, relegando cada día a Dios en todos los aspectos que rodean nuestra vida cotidiana. Con solo ir al internet o encender la televisión, nos damos cuenta que a causa de todo esto, hoy en día se hace presente la inmoralidad, la discriminación, se hace presente también lo que llamamos la idolatría, la corrupción, y hay una gran aberración hacia el nombre de Jesucristo. A tal punto que mencionar este nombre en lugares públicos ofende a muchos y termina con la breve comunión y armonía entre los hombres. Ante tal adversidad, se requiere de hombres y mujeres que sean seguros, compasivos y osados para traer al perdido a Jesucristo. Tal es el caso en este pasaje, en donde estos 4 hombres que traen al paralítico se encuentran ante un obstáculo, pero ellos, hermanos, van más allá. Ellos no simplemente ven el obstáculo, sino que al final la actuación de fe de estos hombres nos dan las pautas a nosotros para alcanzar al perdido. Nos demuestran el valor del trabajo en equipo y también de ir más allá, de ser valientes, de ir más allá de las alternativas tradicionales para llevar al paralítico a los pies del sanador. Veamos pues la importancia de traer al paralítico. Veamos pues la importancia de traer al perdido al sanador, a Jesucristo. Como primer punto, quisiera resaltar que la fe que salva produce compasión en el hombre para traer o para alcanzar al perdido. Veamos pues. Como usted notó en el pasaje que hemos leído, dice que la fe de Jesús se había extendido en toda Capernaum y como resultado la casa en donde se encontraba o en donde estaba predicando estaba completamente llena, como llamaríamos en inglés full house. Estaba completamente llena, no había ninguna manera de entrar a esta casa.
Mientras Jesús predicaba, era notorio que las personas le seguían en busca de un milagro en sus vidas. Pero aquí vemos a 4 hombres que no ven sus necesidades, sino que se conmueven ante el estado físico del paralítico. Note que la Biblia no habla del origen de estos hombres, de dónde venían, de dónde procedían, del trasfondo de ellos. No habla ni de la edad que ellos tenían, tampoco la denominación de dónde venían, sino que resalta la actitud de buen samaritano que ellos tuvieron en favor del paralítico. Quizás ellos escucharon o supieran de lo que Jesús había hecho con el leproso. Si usted se fija bien en el pasaje que antecede a lo que acabamos de leer, Jesús sanó a un leproso. Y este leproso, dice la Biblia, que fue y contó a todos los vientos el milagro que Jesús había hecho en su vida. Probablemente estos hombres escucharon de lo que Jesús había hecho en este leproso. Y de la misma manera, es posible que ellos pensaron lo siguiente: si Él pudo curar y restaurar a ese hombre que era lo más menospreciado para la sociedad, podía hacer lo mismo con su amigo. Igualmente, algo les decía que solo Jesucristo era el único que podía devolver la esperanza a todo aquel que la había perdido. Este paralítico estaba en una miseria. Él no podía moverse por sí mismo, por lo que fue necesaria la ayuda de estos 4 hombres. Estos hombres se conmovieron ante el estado infeliz de este paralítico y querían llevarlo a Jesucristo para que fuese sanado. Ciertamente, hermanos, la Biblia nos enseña que la salvación es un asunto de decisión personal. Es algo personal que cada uno de nosotros debe tomar o que ya tomaron. Pero es obvio que las personas no vendrán a Jesucristo si no los traemos a la iglesia o si no les presentamos el plan de salvación. Nosotros, en cierta manera, somos colaboradores en la salvación del perdido. Colaboramos para que este perdido conozca de Cristo y a través de Cristo él pueda ser salvo y digno delante de la presencia de Dios. También nos llama la atención que un paralítico por lo general no pesaría mucho, por lo que no era necesaria la ayuda de 4 hombres. ¿Se ha puesto usted a pensar esto? Era un paralítico solamente, alguien reducido, sin fuerzas, que no pesaría mucho. Quizás un hombre lo hubiera cargado en su espalda y lo hubiera llevado delante de Jesús, pero lo que la Biblia nos enseña acá es que estos 4 hombres unieron sus esfuerzos y trabajaron juntos para llevar al paralítico ante los pies de Jesús. En esto encontramos una verdad que debe ser considerada. La iglesia necesita trabajar en comunión si quiere alcanzar a aquellos que nos rodean. Piense un momento en esto que voy a decir. Imagínese que una iglesia, que sea Columbia por favor, en donde los ancianos, los adultos, los jóvenes y los niños unieran la experiencia, la madurez, las fuerzas y la humildad por alcanzar al perdido. Estaríamos sin lugar a duda en la actitud correcta para la obra del Señor. Sería algo así como lo menciona la canción de Hillsong United, Hosanna. Esta canción dice: veo una gran generación que se levanta con compasión, muéstranos tu corazón, lo que valemos para tu reino, Dios. Realmente, si usted ha puesto a pensar, aquellos que ya tenemos a Cristo en nuestra vida, hay un reino preparado para cada uno de nosotros. Nosotros vamos directamente a ese reino, pero hay personas que todavía no conocen a Jesucristo. Y todos conocemos Juan 3:16. Yo les pregunto, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes conoce Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está diciendo acá: porque de tal manera amé al mundo, amé al pecador, que di a mi Hijo para que este pobre pecador, a través de mi Hijo, pueda ser salvo. Si el corazón de Dios se conmueve por el pecador, nuestros corazones también deberían de conmoverse lo suficiente por traer al pecador ante los pies de Jesús. Esto me lleva a mi segundo punto, porque también es indispensable saber que la fe que salva produce osadía en los hombres para traer al perdido a Cristo. Produce osadía, audacia, en cierta manera valentía, para traer al perdido a Jesucristo. Escuche bien el siguiente ejemplo que voy a poner. En la década de 1950, los narcotraficantes y pandilleros controlaban los callejones de la ciudad de Nueva York.
Era muy común ver a pandillas rivales encontrarse, pelear hasta quedar muy heridos. En julio de 1957 sucedió un evento que expuso este problema ante la nación entera. Pasó que 7 jóvenes emboscaron y asesinaron a un adolescente rival de apenas 15 años. El asesinato inmediatamente cubrió los titulares de todos los periódicos a nivel nacional, demostrando no solo el juicio en contra de estos jóvenes, sino también el creciente problema de pandillas en Nueva York. Mientras tanto, un joven pastor de Pensilvania llamado David Wilkerson, después de haber leído un artículo sobre este evento y de ver el rostro de desconsuelo, de odio y desesperación en uno de estos jóvenes, empezó a llorar. Fue movido a compasión a tal punto que sintió en su corazón: Wilkerson, ve a Nueva York y ayuda a esos jóvenes. Sin ningún lugar a donde ir y sin ningún contacto, Wilkerson manejó desde Pensilvania hasta Nueva York y dormía en su carro. Por los siguientes días, él compartiría el evangelio a drogadictos, prostitutas y violentos miembros de maras. En cierta ocasión, Wilkerson, mientras compartía el evangelio, se acercó a un jefe de mara, a lo que éste le dijo a la distancia: si te acercas más, te mataré. Wilkerson respondió y dijo lo siguiente: sí, tú podrías hacer eso. Tú podrías matarme y cortarme en 1000 pedazos y regarlos en las calles. Y aún cada uno de esos pedazos te seguirá diciendo: Jesús te ama. Hermanos, toma osadía dejar todo lo que tenemos, dejar nuestra zona de comodidad por ir a otros lugares y compartir el evangelio. Toma osadía encarar a un jefe de maras y decir, como dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como podemos ver en la historia que acabamos de leer, vemos que para llegar a Jesucristo siempre habrán obstáculos, siempre van a haber barreras que romper, por lo cual somos llamados a ser osados, a ser audaces, para de una u otra manera perseverar hasta ver al perdido entregarse a Jesucristo. Gracias a este acto de valentía de Wilkerson, este jefe de mara llamado Nicky Cruz, ustedes lo pueden investigar después, él se arrepintió y conoció el verdadero amor de Cristo hasta convertirse en un evangelizador. Qué ejemplo tan inspirador nos da Wilkerson cuando nosotros tomamos nuestros testimonios cristianos más allá de las bancas de la iglesia. Y es que estamos llamados a hacer esto, amado hermano. Como les decía, el camino de Jesús está rodeado de obstáculos. En el pasaje que leímos nos damos cuenta que estos hombres estaban llenos de gran optimismo y muy entusiasmados por llevar al paralítico a los pies de Jesús para que éste fuese sanado. Algunos piensan que aquella fue la última vez que Jesús visitaría esa ciudad, lo cual haría el momento más apremiante. Quizás pensaron: debemos de llevarlo urgentemente porque no habrá otra oportunidad como esta. Nada era fácil. Primero se tomaron la tarea de convencer al paralítico para que viniera. Y todos sabemos que no todos los casos responden de una manera positiva cuando se le invita a venir a la iglesia, cuando se le invita a hablarle de Jesús. Sin embargo, ellos ya habían convencido al paralítico para que viniera delante de Jesús. Pero ahora que van con el paralítico, quizás 2 al frente, 2 atrás, se encuentran con un obstáculo. Dice que había una multitud de personas. Ahora pensemos nosotros en esto. ¿Cuál es la multitud que tiene a las personas para que vengan a Cristo? Hay multitud de religiones que impiden que las personas vengan a Cristo. Hay multitud de malos testimonios que impiden que las personas vengan a Jesucristo. Hay multitud de diversiones y pasiones del mundo que impiden que las personas vengan a Jesucristo. Siempre habrán excusas: el trabajo, la familia, los estudios. No obstante, amado hermano, la historia no termina aquí. Seamos honestos. Otras personas quizás al ver la multitud que estaba enfrente se hubieran rendido. Hubieran dicho: ¿sabes qué? Hay una multitud de personas que impide llegar a Jesucristo. Mejor olvídate, vamos a venir más tarde o quizás mañana.
y lo hubieran devuelto a casa. Pero la Biblia nos enseña que estos hombres no se dieron por vencidos, sino que dice que ellos ejercieron su fe, fueron osados y valientes, a pesar de que la sociedad les impedía llegar a Jesucristo. La sociedad, en este caso la multitud, les impedía llegar a Jesucristo. Pero ellos fueron audaces. Ellos no se quedaron allí. Dice que ante el obstáculo de la multitud de personas, ellos decidieron arriesgar sus vidas subiendo al techo de la casa. Imagínense por un momento, use la parte creativa de su cerebro por un momento. Ellos ven a multitud de personas. No se dan por vencidos, sino que usan su creatividad y empiezan a pensar cómo vamos a llegar delante de Jesús. Quizás uno de ellos dijo, oh, ya sé, subamos por encima del techo. Los demás lo apoyaron unánimemente y se unieron esfuerzos para subir arriba del techo y eventualmente bajar al paralítico delante de Jesús. De repente los que estaban adentro escuchan unos golpes y se empiezan a preguntar, bueno, ¿qué está pasando acá? Hay unos golpes en el techo. De repente ven bajar una camilla con un cuerpo inmóvil en esta. Dice que Jesús detuvo su enseñanza y admiró la osadez de aquellos hombres que estaban en el techo y se acerca al paralítico y le dice, al ver la fe de ellos, dice la Biblia, se acerca al paralítico y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Estas palabras deberían hacer eco en nuestras mentes y corazones cuando a diario nos encontramos con los perdidos, con las personas que no conocen de Cristo. Porque sabemos que Dios es fiel y justo para perdonar pecados. Dios siempre va a estar ahí disponible para perdonar al pecador porque le ama. Pero nosotros tenemos que traerlos, tenemos que presentarles el plan de salvación. Tenemos que ser osados y buscar una manera de hablarle de Cristo a estas personas que nos rodean. Por otro lado, los escribas empezaron a criticar y a cuestionar la deidad de Jesucristo. No voy a hablar mucho de los escribas porque la verdad no vale la pena, pero quisiera resaltar lo siguiente. Los escribas estaban adentro de la casa y no afuera. Y es que a veces cuando uno se une o planea hacer un evento que alcance a los perdidos, que alcance a los de afuera, las críticas muchas veces surgen de adentro. Hay que tener mucho cuidado porque no es algo agradable ser comparado con un escriba. Sin embargo, la osadía de aquellos hombres dejó asombrado a todos. Y hoy, siglos más tarde, nos deja asombrado a nosotros también. Lo que allí sucedió fue una noticia que se expandió muy pronto. Ellos nos enseñan que el trabajo de conducir a los hombres a Cristo plantea rompimiento de ciertos esquemas y hacer ciertos sacrificios. Hablando de sacrificios, ¿quién pagaría por el techo roto? ¿Quién haría el sacrificio de pagar por el techo roto? Quizás alguien ahí tendría que sacar de la reserva para pagar por ese techo y a nadie le gusta sacar de la reserva. Bueno, hermano, para traer al perdido de Jesucristo hay que hacer ciertos costos, hay que hacer ciertos sacrificios. Por ejemplo, el costo de mi tiempo, el costo de las críticas y el rechazo, el costo de mi inversión en la obra. Pero estos hombres nos enseñan que cualquier cosa que sea como un costo, o que aparentemente sea un costo, para traer al perdido realmente no lo es. Ellos nos enseñan que cualquier cosa que se haga para traer a los hombres a Cristo es el más grande asunto. La fe que salva no ve como un costo alcanzar al perdido, sino que lo ve como una gran oportunidad de ser osado para presentar el plan de salvación y de esa manera glorificar a Dios cuando este pecador se arrepienta. Hasta el momento, ahí paró la escena. Jesús sana al paralítico, pero Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Más adelante vamos a ver que Él le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Porque Él sanó dos partes. Sanó su parte espiritual, que es más importante, pero también sanó su parte física. Sin embargo, esto me lleva a mi última consideración. Y es que la fe que salva produce un gozo insuperable al ver la salvación del perdido.
La fe que salva produce un gozo insuperable ante la salvación del perdido. Hace 2 semanas perdí mis anteojos. Y durante una semana me dediqué a buscarlo. Los busqué tarde y noche, inconstantemente hasta encontrarlo, pero al final me di cuenta que no había ninguna manera de obtener mis anteojos de vuelta, así que decidí comprar un par nuevo. Llegué al lugar donde compraría mis lentes y me dijeron, ¿tiene usted alguna prescripción? ¿Tiene su prescripción para hacerle los lentes nuevos? Yo no la tenía, por lo que me fue necesario ir al optómetra a obtener dicha prescripción para la elaboración de mis lentes. Lo hice, gracias a Dios el optómetra estaba en el mismo lugar en donde vendía los lentes. Hice el examen, entre el examen, la decisión de cuáles lentes compraría y la elaboración de los mismos tomó un promedio de 3 horas. Fue larga la espera, pero valió la pena. Después, con el paso del tiempo, veo venir mis lentes nuevos y me alegré porque, wow, ya venían mis lentes, era un nuevo par que iba a estrenar y que prometía cuidar de una mejor manera. Recuerdo tomar mis lentes con ambas manos y ponérmelos de un solo y wow, y una sonrisa brotó de mi rostro. La persona que me los trajo estaba a mi lado y notó eso. ¿Verdad que es mejor? Me dice. Sí, mucho mejor. Realmente estaba tan asombrado porque por segunda vez en mi vida me había dado cuenta de cuán ciego estaba físicamente. Ahora veía las cosas como nuevas. Veía los árboles más verdes, los cielos más esplendorosos, la luna azul por algún motivo, y a ustedes más bellos. Pero lo que quiero resaltar acá también es que este paralítico no solamente estaba inmóvil o muerto el cuerpo, sino que estaba muerto en delitos y pecados y necesitaba ser sanado solo por medio de Jesucristo, porque solo Él tiene la potestad de limpiar pecados, de perdonar pecados. Entonces vemos acá que ahora a este paralítico Jesús viene y le dice nuevamente, hijo, tus pecados te son perdonados. Después Jesús le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora este paralítico tendría un nuevo estilo de vida. Ya su lecho no sería más que el recuerdo de la vida miserable que vivía antes de venir a Jesucristo. Me imagino que una sonrisa brotó desde el interior de su corazón, haciéndose notoria en el rostro de este hombre. Ahora él podía ver el mundo de pie y no solo esto, sino que también le esperaba una completa paz y seguridad eterna con Jesucristo. Amado amigo, al igual que el paralítico en este pasaje, el ser humano tiene una enfermedad que ciega su vida y acaba con esta. Esta enfermedad, la Biblia lo prescribe como pecado y acaba con tu vida. Y solo Jesucristo es el único que puede sanarte de esa ceguera espiritual. Como vemos en el pasaje que acabamos de leer, Jesús le dijo otra vez al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Eventualmente sanó su condición física, demostrando que para Dios el estado espiritual de las personas es más importante que cualquier enfermedad del cuerpo. De la misma manera, solo cuando el pecador es confrontado con la realidad de Jesucristo y éste se arrepiente y lo confiesa con su boca, solo hasta entonces brotará una promesa, brotará una esperanza salvadora en su corazón y un gozo insuperable inundará su vida y los que están alrededor, como lo confirma el versículo 12. Veamos el versículo 12 nuevamente. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La reacción que tuvieron las personas después de este milagro fue asombrosa. Ellos empezaron a glorificar a Dios por lo que acababan de ver. El paralítico había sido sanado y ellos empezaron a glorificar a Dios diciendo, nunca habíamos visto tal cosa. Lo mismo pasa cuando un pecador se arrepiente, empieza a sentir un cambio en su vida. Empieza a sentir que Dios cada día lo va transformando, que Dios cada día está presente en su vida. Entonces me imagino que en sus adentros uno dice, nunca había visto tal cosa, nunca había sentido esto.
La Biblia nos enseña que cuando venimos a Jesucristo hay un gozo abundante en nuestra vida. Hay una nueva vida, hay una seguridad eterna en Jesucristo. Como lo dice también 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Para el paralítico ya no existía la palabra paralítico en su vida, porque ya no lo era. Había sido sanado espiritualmente y ahora él podía caminar. Ahora él tenía un nuevo estilo de vida. Ahora él podía ver el mundo de una perspectiva diferente, de la perspectiva de Dios. Debemos saber también que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos y Dios es glorificado por los hombres. Hermanos, nada puede superar este gozo en el corazón de Dios y en el corazón evangelizador del creyente. Por último, quisiera decir lo siguiente. En la historia hay 4 hombres que estaban seguros en quién habían creído. Ellos estaban seguros hacia quién iba, hacia el sanador. Ellos se movieron en compasión a favor del paralítico y fueron osados para buscar otra alternativa para llevar al paralítico a los pies de Jesucristo. Como resultado, ellos fueron testigos de un gozo insuperable en sus vidas, al ver que su amigo no solamente había sido sanado físicamente, que es lo que ellos querían, sino que también espiritualmente. Vemos que Jesús primero sanó su condición espiritual, porque es lo que más le importa a Él. Él quiere sanar primero tu condición espiritual, porque eres pecador. Y solo a través de Cristo puedes obtener el perdón de pecados. Pero eventualmente sanó su condición física. Por lo tanto, el desafío para todo creyente es llevar el Evangelio de Jesucristo a nuestro prójimo, es decir, a nuestro próximo. Aquellos que están a nuestro alrededor en nuestras casas, aquellos que están a nuestro alrededor en el trabajo, aquellos que están a nuestro alrededor en los estudios. Debemos presentarle el plan de salvación. Esto, por supuesto, como producto de una fe viva puesta en Cristo. Esto debe ser natural. Esto debe fluir en cada uno de nosotros. Afuera de las puertas de esta iglesia hay muchos paralíticos, tanto físicos como espirituales, que no vendrán a Jesucristo a menos que esta iglesia, hombres y mujeres seguros, compasivos y osados, vayan y los traigan acá. Vayan y les presenten el plan de salvación. Por último, serás tú aquel que encenderá la pasión por Jesucristo desde Metro Washington hasta lo último de la tierra. Dios así lo espera. Tú que estás perdido, Jesucristo te dice hoy, levántate. Ven hoy a Jesucristo y Él te levantará de esa parálisis espiritual e incertidumbre en la que te encuentras. Como lo dije anteriormente, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si tú vienes hoy a Jesucristo, solo en Él encontrarás la plena paz para tu alma y un amor verdadero que cambia vidas hechas pedazos. ¿Vendrás hoy a Jesucristo? ¿Quisieras tener tú una relación con Jesucristo? ¿Quisieras tú tener el perdón de pecados esta tarde? Dios está aquí. Jesucristo te ofrece el perdón de pecados esta tarde. Dios te amó de tal manera que Él envió a su único Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. Y tú hoy sabes, hoy aprendiste que solo a través de Jesucristo tú puedes ser salvo de tu condición espiritual, de esa incertidumbre que agobia tu vida. ¿Vendrás hoy a Cristo? ¿Quisieras venir hoy a Jesucristo y tener un nuevo estilo de vida? Una vida eterna que Él promete, una seguridad eterna que Él promete. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este paralítico hoy tenía una nueva vida en Cristo y vivió feliz. No lo dice acá, pero lo podemos decir. Si alguno de ustedes quisiera venir a Cristo en esta tarde, yo le invito a que levante su mano donde se encuentra. Yo quisiera orar por usted antes de irme de acá. Si alguno de ustedes quisiera venir a Cristo nuevamente, si tiene el deseo en su corazón, si tiene esa incomodidad en su corazón de que necesita de Cristo, yo le invito
a que levante su mano en donde se encuentra. Yo quisiera orar por usted antes de que se fuera. Si no es así, yo le invito a todos los que estamos acá que inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Vamos a despedirnos con una oración. Buen Dios, que hoy te hace en gloria, Padre. En esta hermosa tarde venimos nuevamente delante de tu presencia. Agradecidos, oh Dios, porque un día estábamos perdidos, oh Dios, sin esperanza alguna, allá errantes en el mundo. Mas tu gracia, Dios, nos alcanzó y hoy, gracias a Jesucristo, podemos estar limpios delante de tu presencia, Dios. Hoy aprendimos que tú realmente estás preocupado, tú te mueves en compasión, oh Dios, por sanar al pecador. Padre, si esto no es realidad en nuestra vida hasta este día, oramos para que hoy empecemos a hacerlo, Dios. Si esto no ha nacido todavía en nuestros corazones, oramos para que hoy nazca, oh Dios, y hoy empecemos a hacer esto realidad, oh Dios. Que tú nos puedas dar la seguridad, oh Dios, en Cristo. Esa compasión por los perdidos. Y esa osadez, oh Dios, por ir más allá de lo que nos presenta la sociedad, Padre. La sociedad está perdida sin Cristo y nosotros estamos llamados, oh Dios, a hacer la diferencia. Nosotros estamos llamados, oh Dios, a unirnos como iglesia, a unirnos, oh Dios, en un mismo pensar e ir por el mundo compartiendo el mensaje de salvación. Padre, gracias porque tu palabra hoy ha hablado en nuestros corazones. Te lo agradecemos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias por prestar atención. Hemos terminado. Buen día.